Bienvenidos a este video donde vamos a hablar del método de mínimos cuadrados. Este método es muy importante para para la aplicación de estimación de parámetros en algunos modelos, en algunas clases de modelos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, toda la parte teórica la voy a explicar al inicio de este video y al final vamos a hacer un ejercicio práctico. Entonces, el problema es el siguiente, vamos a definirlo aquí. Problema: dada una matriz A, vamos a decir así, que pertenece a f de m por n, y un vector B, vamos, como es usual que aparezca en los libros, en R de m por 1, determinar el vector X que pertenece a R de n por 1 tal que A multiplicado por X sea igual a B. Eso que vemos ahí pues no es nada extraño, no debe ser nada extraño para nosotros, es simplemente un sistema lineal, ¿no? Lo que se conoce como un sistema lineal. Entonces, en el tipo de problemas que intenta abordar el método de mínimos cuadrados, es en aquellos donde se da una circunstancia en la que posiblemente el sistema no tenga solución. Lo voy a explicar a continuación con un ejemplo. Consideremos vamos a poner aquí, vamos a poner en azul. Considere, vamos a ir aquí, vamos a considere los elementos, vamos a escribir aquí, siguientes. A, supongo que es la matriz 1, 0, 0, 1 y al final 1, 1. Y supongan que B es el vector 1, 0, 0. ¿No? Supongamos esta situación. Entonces vamos a ver un aspecto interesante o de interés para nosotros que está relacionado con el método de mínimos cuadrados, que ya voy a especificar a qué se refiere específicamente. Entonces, bueno, tenemos estos dos elementos. Sucede que cuando uno multiplica una matriz, ¿no?, por todos los posibles valores de los vectores que se pueden multiplicar por la derecha, lo que se genera es, en ocasiones es una recta, otras veces es un plano. Vamos a verlo, lo vamos a identificar aquí. Me refiero a lo siguiente: sucede que el siguiente conjunto es un plano. Voy a hacer especificar los z que son de la forma, o mejor lo voy a escribir así: los z que pertenecen a R a la m, o bueno, en este caso no, a la 3, tales que z se puede escribir como a multiplicado por, vamos a escribirlo así, xy, o vamos a usar otra letra, lo vamos a poner b así, xy, donde pues obviamente xy pertenece a R de 2 por 1. De esa manera. Sucede que este conjunto, para el caso de la dimensión 3, genera un plano. Vamos a ver por qué. No es tan difícil visualizar por qué esto es así. Veámoslo acá. Esto va a ser más una observación de porque geométricamente lo que tenemos ahí es un plano.
Vaya, la matriz que tenemos en este caso es 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, y esto yo lo multiplico por XY. Recordemos que esto es B, ¿no? Si yo hago este producto, lo que me va a quedar es X, Y, y al final X más Y. Ahora, esto de acá yo lo puedo ver como un elemento de R3, o sea, el espacio tridimensional, diría uno. Supongamos que las coordenadas de ese espacio tridimensional, vamos a verlo así, para distinguirlas las vamos a poner en mayúscula. Aquí está X, Y y aquí está Z. Entonces, en ese caso tendríamos que esta sería la primera componente, segunda componente y tercer componente. Entonces vamos a notar que hay una relación interesante entre estas letras. Tendríamos que X mayúscula es X minúscula, Y mayúscula Y minúscula, y que Z mayúscula sería X más Y. Y como X y Y mayúsculas son iguales a sus minúsculas, entonces esto quedaría X más Y. Y aquí podemos ver una ecuación que pues quizás les resulte conocida, ¿no? O la forma, que es Z igual a X más Y. Pues si no lo sabían, esto yo se lo digo acá, esta es la ecuación, esto, ¿no? Vamos a poner aquí, esta es la ecuación de un plano, ¿no? Lo que tenemos ahí es específicamente un plano. Entonces, gráficamente podemos visualizar a ese plano de la siguiente forma. Lo voy a intentar hacer aquí un esbozo de ese plano en el primer octante. Z, de esta manera. Cuando X, por ejemplo, vale 1 y Y vale 0, entonces Z vale 1. Si Y vale 1, aquí, ¿verdad? Evaluando en la ecuación del plano, si Y vale 1, Z vale 1 también. O sea, estos son puntos, voy a poner en color rojo, esos son puntos de ese plano, ¿no? Y además también pasan por el origen, por 0, 0, 0. Entonces en el primer cuadrante observaríamos el plano de esta manera, ¿no? Ya con 3 puntos recordemos que nosotros podemos dibujar un plano, ¿no? Entonces vamos a poner aquí como este vendría a ser el plano, ¿verdad? Este que estoy colocando en color rojo, ese sería nuestro plano. Plano Z igual a X más Y. Ahora, aquí es muy importante que nosotros asimilemos que el plano son todos aquellos valores que yo puedo obtener de esta operación. O sea, si yo a la matriz A la multiplico por cualquier vector XY, o sea, vector en R de 2 por 1, lo que voy a obtener es un elemento de este plano. Eso es importante que quede claro. Va a ser un elemento que está en este plano, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Miremos el vector B. El vector B es el vector 1, 0, 0. Lo podemos dibujar acá. Lo voy a dibujar en color azul. El vector 1, 0, 0 justamente es este vector que aparece acá, que lo estoy dibujando en azul. Y como nos podemos dar cuenta, ese vector o ese punto, ¿no? Este punto que está acá, es el punto B, no pertenece al plano. Si no pertenece al plano, eso significa que ese punto no se puede escribir de esta manera. Y si no se puede escribir de esa manera, entonces la igualdad no es posible. La siguiente igualdad no es posible, ¿no? La igualdad AX igual a B no es posible, no se podría dar. Y bueno, tampoco este es como el aspecto geométrico del problema, ¿no? Este es el aspecto geométrico del problema. Pero también nos podíamos dar cuenta de que en realidad no tenía solución simplemente haciendo un poco de álgebra. Si uno se, desde un punto de vista algebraico, ¿no? Desde un punto de vista algebraico, si yo tengo la matriz
la matriz A, que es esta, ¿no? La multiplico por XY y yo espero que esto sea igual a 1, 0, 0, me daría cuenta de algunas cosas. Vamos a verlo acá. Por ejemplo, al hacer el producto yo tendría que esto es XY, X más Y. Tendría entonces de aquí que X es igual a 1, Y es igual a 0 y X más Y es igual a 0. Entonces aquí podemos ver la inconsistencia, ¿no? Por un lado tenemos que con estas dos ecuaciones llegamos a la conclusión que X más Y es igual a 1. Esto entra en contradicción, ¿no? Esto sería un contradictorio con el hecho de que X más Y es igual a 0, por lo tanto no tiene solución. Esto es desde un punto de vista algebraico, y desde un punto de vista geométrico pues vemos que se puede decir que no hay solución porque en realidad no pertenece al plano. Muy bien, ya con esto pues alguien podría decir que hasta aquí ya se termina todo, ¿no? Pues no es así. En lugar, ya que sabemos que no hay solución, ¿verdad? Ahora nos planteamos otro problema, ¿no? Vamos a poner aquí. Primero era el problema de resolver el sistema. Ahora vemos que no se puede. Ahora tratamos de resolver otro problema. ¿Y cuál es ese problema? Lo voy a escribir aquí. Encontrar el vector XY más cercano, o de manera que, vamos a ponerlo así, de manera que los vectores A de XY y B estén más cerca. Ya es otra pregunta, ¿no? Ya no nos está diciendo que sean iguales, sino que ahora lo que buscamos es que estos vectores estén más cerca, ¿no? Se encuentren más cerca. Y toda esta palabrería no se puede resumir escribiendo todo de la siguiente forma, como el mínimo de todos los posibles XY que pertenecen, en este caso a R2 por 1, de la norma 2 o la norma euclídea de esta diferencia que se denota de esta forma. Vamos a ponerlo ahí al cuadrado. Y entonces aquí viene un poco el nombre, bueno, sí, esto es lo que le da totalmente el nombre al método, ¿no? Mínimos cuadrados, justamente porque estamos calculando el mínimo de, en este caso, lo que tenemos acá, que es una suma de cuadrados, ¿no? Por eso se llama al final el método de mínimos cuadrados. Entonces, con esto pues ya tenemos un nuevo objetivo, ¿no? Es encontrar el mínimo de los vectores incógnitas que hacen que A multiplicado por ese vector menos B sea lo más pequeño posible, ¿no? Eso indicaría como cercanía al final. Y desde un punto de vista geométrico, ¿no? Algo que tampoco vamos a probar aquí, se tiene ya una teoría donde el sentido geométrico de ese punto donde se encuentra el mínimo es aquel donde se forma una perpendicular con el plano y este vector. O sea, me refiero a lo siguiente, que el punto que yo el vector que yo ando buscando en el plano es aquel que se encuentra, es aquel que se encuentra perpendicular. Imaginemos que aquí trazamos una línea de manera que esto sea perpendicular al plano, ¿no? Entonces sucede que acá es este punto que está acá, es el punto buscado, ¿no? Este sería como el objetivo. En ese valor es donde nosotros tenemos la distancia mínima, como se podría esperar, ¿verdad? Así como, o sea, si uno imaginen, pueden imaginarlo así, ¿no? En sus cabezas, si tienen
un punto que está fuera de un plano, imagínense una figura plana, entonces el sentido común dice que la distancia más cercana a ese plano es que nosotros nos movamos de manera perpendicular justamente al plano, ¿no? Eso es lo que se esperaría intuitivamente. Y bueno, ese es justamente el resultado, ¿no? Bueno, en términos generales vamos a poner aquí, vamos a colocar aquí el método en general, ¿verdad? Vamos a poner así, en general, sea, de nuevo, no sea A que pertenece a R de M por N. Vamos a poner aquí vector B que pertenece a R de N por 1 y un vector B que pertenece a R de M por 1. El problema, vamos a escribir así, de mínimos cuadrados consiste en encontrar un U, vamos a ponerlo así, un U que pertenece un U, esto parece una vez, un U que pertenece a R de N por 1, tal que, vamos a escribir acá, tal que A de U menos B sea igual al mínimo, como habíamos especificado, de AB menos B al cuadrado, ¿no? Y esto es lo que se conoce como el problema de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, el siguiente punto es cómo resolvemos el problema de mínimos cuadrados. Sucede que la solución es bastante elegante, ¿no? La solución es bastante elegante, bastante sencilla, ¿no? para lo que se podría esperar, y es vamos a escribir acá el vector U se puede obtener resolviendo el sistema A transpuesta A por U igual a A transpuesta B, de esta manera. Y además pues ahí está, ¿no? El problema se puede resolver de esa forma, y entonces pues ya tenemos un mecanismo, ¿no? O el método en sí de mínimos cuadrados para encontrar ese valor de U. Además se puede medir el error justamente con esa diferencia, ¿no? El error sería simplemente AUB, la norma de ese vector, ¿no? Y también está el error promedio, que viene a ser el error normal que definimos arriba, dividida por, en este caso, la raíz de m, de esa manera. Y bueno, este es el método. Si lo notamos, no es tan complicado de plantear, en realidad es bastante sencillo. Entonces bueno, pasaríamos ahora a la parte de las aplicaciones, ¿no? Vamos a ver cómo aplicar este método a ciertos problemas. El ajuste de parámetros en modelos es una de las aplicaciones, diría yo, más relevantes del método de mínimos cuadrados, ¿no? El método de mínimos cuadrados. Entonces, ¿a qué se hace referencia con este método, ¿no? ¿En qué consiste? Pues el método funciona de la siguiente forma. Supongan ustedes que ustedes tienen, vamos a poner aquí, un modelo que quiere, qué sé yo, ver la dinámica de una población.
por ejemplo. Entonces ahí tendríamos dos variables, tendríamos la variable del número de pobladores y la variable del tiempo. Esas serían las dos variables del modelo. Vamos a denotarlo así como población. Y la variable t, que puede ser el tiempo, ¿no? Que normalmente para este tipo de problemas quizás sea en meses o no sé, qué sé yo, dependiendo del problema, no pueden ser días también. Pero el punto es que son variables de tiempo. Entonces, normalmente el investigador, ¿no? La persona que está haciendo algún trabajo de campo, lo que hace es marcar, ¿no? Marcar puntos. O sea, puede venir y decir, en un mes calculo que la población es tanto, ¿no? En un segundo mes la población ahora es esto. En un tercer mes la población es esto, y así, ¿no? Entonces podemos tener un gráfico. Vamos a ponerlo acá, donde supongamos que aquí es la variable del tiempo, aquí es la variable de la posición. Entonces, en un tiempo, en una primera medida, digamos que la población es tanto, ¿no? Digamos que aquí P1. Entonces ahí ya tenemos una marca, ¿no? Y bueno, este registro puede continuar a lo largo de los siguientes tiempos, ¿no? Y quizás la gráfica se podría, la forma de la figura de los puntos tal vez se vería algo así, ¿no? Qué sé yo. Recordemos que como es normal ya en los problemas reales, generalmente no tenemos un comportamiento tan específico, ¿no? Sino que hay cierta componente de complejidad, ¿no? Entonces supongamos que se ve algo así, una situación así. Entonces la persona que está haciendo el estudio bien puede decir, quizás un modelo que se pueda ajustar, ¿no? Ya para hacer predicciones y cosas de este estilo, es un modelo lineal para lo que vemos ahí. Es decir, quizás en realidad el comportamiento que estamos viendo acá es un comportamiento lineal. Ahora, pensemos por ejemplo en el problema de polinomios de Lagrange. Ustedes se pueden, por ejemplo, plantear que un polinomio pase por todos esos puntos. Eso es perfectamente entendible y seguramente lo hay, ¿no? Hay un polinomio que pasa, o sea, es un hecho que hay un polinomio que pasa por esos puntos. Pero supongamos que hay un cierto interés en demostrar que en realidad no es algo tan complejo como un polinomio de grado 10 o un polinomio de grado 5, sino que no es tan complejo, sino que más bien digamos que lo que se quiere probar en la investigación es que esto se comporta de forma lineal. Entonces, obviamente, no podemos encontrar una línea recta que pase por todos esos puntos así como se ve en la figura, ¿no? Es imposible, ¿no? O sea, si yo por ejemplo digo que la línea recta va a pasar por aquí y va a pasar por acá y ya no pasa por los otros puntos, ¿no? O si digo que va a pasar por aquí y va a pasar por acá también, entonces tampoco es esa línea recta, ¿no? Como vemos, no hay manera de hacer que una línea recta pase por todos esos puntos, ¿no? Entonces, aquí es donde entran el método de mínimos cuadrados, ¿no? En lugar de buscar una recta que pase por todos esos puntos, mejor se busca una recta que esté cerca de esos puntos. O sea, podría ser algo así, ¿no? Lo más apropiado, de esa manera. Y aunque todavía no lo parece, esto es o está relacionado con el método de mínimos cuadrados. Veamos por qué. El modelo que se está planteando es que la población se puede escribir como de manera lineal, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esta es como una hipótesis. Entonces, en teoría, no vamos a decirlo así como entre comillas, en teoría este modelo debería ajustarse a los puntos. Es decir, en el tiempo 1 yo esperaría que esto sea igual a P1, ¿no?
en el tiempo 2 yo esperaría que esto sea igual a P sub 2. Y supongamos que el investigador, el que está haciendo el trabajo, esto lo hizo m veces, digamos, ¿no? Tiene registro de m. Entonces tendríamos esta situación de acá con los datos, ¿no? O sea, donde P sub 1, P sub 2, los tiempos también son conocidos, pero yo lo que quiero encontrar es AB, si podemos notar acá. No quiero encontrar T1 ni P1, sino que quiero encontrar esos parámetros, ¿no? Y sucede que eso se puede escribir de una manera matricial. Lo vamos a ver acá. Y si ustedes notan, esto es muy parecido, ¿no?, al problema que veníamos hablando en el inicio del video. O sea, tenemos una matriz aquí, ¿no?, vector incógnita, y el vector conocido, ¿no?, o el vector B, que le habíamos llamado hacia el otro lado, al inicio del video, quiero decir. Y como vemos también, ¿verdad?, aquí se da ese problema de que sabemos que esos valores de A y B no existen, no hay forma de que eso sea igual. Entonces, en su lugar, lo que se hace es encontrar esos A y B que mejor se ajusten a estos datos, ¿no? Y eso nos lleva al método, de nuevo, de mínimos cuadrados, ¿no?, de mínimos cuadrados. Y ahí pues teníamos ese ejemplo. Esto se puede generalizar aún más a casos de polinomios. Es decir, vamos a escribir aquí, vamos a generalizar esa idea. Generalización. Es decir, ya el modelo que se puede plantear ya no necesariamente es un polinomio lineal, sino que puede ser un polinomio de orden n, digamos. O sea, puede ser así como an t a la n, an menos 1, t a la n menos 1, hasta a 0. Y de nuevo se contrastan las igualdades con los datos, ¿no? P sub 1 es a sub n, t sub 1 a la n, más a sub n menos 1, t sub 1 a la n menos 1, más hasta a sub 0. Y así con los m datos. Imagínense que tenemos que se hicieron m mediciones, ¿no? Tendríamos esta situación así. De nuevo, todo esto aquí, sí, está bien, aquí es a 0, perdón. Todo esto se puede escribir de nuevo de forma vectorial. Creo que ya se dieron cuenta ustedes que esto se puede escribir de manera vectorial, y lo que nos quedaría entonces en cada caso sería t sub 1 a la n, t sub 1 a la n menos 1, hasta 1, t sub 2 a la n, t sub 2 a la n menos 1, hasta 1, hasta t sub m a la n, t sub m a la n menos 1, hasta 1, y esto por a sub n vendría aquí, a sub n menos 1, a sub n menos 2, hasta llegar a sub 0. Y de nuevo entonces llegamos a un problema lineal, ¿no? O sea, donde aquí tenemos nuestra típica matriz A, acá está nuestro vector B, y acá está nuestro vector B labial. Entonces, de nuevo, es posible que este problema no se pueda resolver, justo como lo vimos al inicio de este ejemplo, y entonces pues ahí ya tenemos ya tenemos el método de mínimos cuadrados que nos puede servir para ajustar estos valores, ¿no?, para ajustar esos parámetros en este caso. Muy bien, otro aspecto en el que se puede utilizar el método de mínimos cuadrados es para problemas no lineales. Es decir, aquí son problemas lineales porque en los parámetros
se tiene, bueno, si se ve desde el punto de vista de los parámetros, estos son lineales. Es decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero, no? Por ejemplo, aquí yo tengo el parámetro A0, entonces A0 está ahí combinado como una suma o quizás como una multiplicación, pero con una constante. Lo mismo que AN-1, lo mismo que AN, ¿no? Pero ya si, por ejemplo, vamos a poner aquí como comentario, si aquí hubiera aparecido AN por AN-1, imagínense que en el modelo hubiese aparecido esta combinación, entonces el modelo ya deja de ser lineal. Sucede que en ocasiones es posible hacer una linealización con un cambio de variable, ¿no? Entonces vamos a poner aquí casos. Esto no siempre es fácil de hacer. En casos no lineales lo que se hace es algo que se conoce como una linealización. Y no siempre, como les comento, no siempre es fácil de hacer. A veces hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Y bueno, va a depender mucho, ¿no? Va a depender mucho, quizás hasta del problema. Pero un caso típico donde se usa, donde se puede hacer directamente una linealización, es un modelo exponencial para medir el comportamiento del crecimiento de una población. Entonces el modelo, vamos a poner aquí, exponencial para el crecimiento de una población. En este caso el modelo tiene esta forma. Es así, PDT igual a por la exponencial de BDT, donde nosotros quisiéramos ajustar los parámetros A y B. Y como podemos notar, este sería un caso no lineal, ¿no? Justamente lo que mencionaba en la parte de arriba. El detalle es que en este caso sí se puede hacer una linealización, y esto generalmente se hace con alguna transformación. En este caso, como verán en la mayoría de libros que hablan del método de mínimos cuadrados, este es uno de los ejemplos que siempre aparece. Lo que se hace en este caso es aplicar el logaritmo. Vamos a ver aquí, se aplica el logaritmo a ambos lados del modelo. Aquí nos queda logaritmo natural de A más logaritmo natural de BT. Esto es lo mismo que tener logaritmo natural de A más BT. Y ya con esto, aunque quizás, como si es la primera vez que lo ven, tal vez si es la primera vez que escuchan de este tema, pues quizás no se les haga tan directo todavía, pero aquí simplemente es hacer un cambio de variable. A este que está acá simplemente le llamamos a sombrerito, así, o a barrita. Entonces lo que tenemos es esto, logaritmo natural de P por A barrita más BT. Y esto ya es un problema que se puede resolver con mínimos cuadrados. Veamos por qué. Los datos que tenemos los podemos escribir así: logaritmo natural de P1, logaritmo natural de P2, hasta logaritmo natural de P sub m. Vamos a escribirlo así. Y esto sería igual a 1 de T sub 1, 1 de T sub 2, continuamos hasta 1 de T sub m, y esto multiplicado ahora por el vector AB, de esta manera. Y ahí pues ya tenemos este sistema, ¿no? Ya tenemos este sistema, y bueno, ya podemos aplicar el método de mínimos cuadrados. Pero primero era importante pasar por esta fase donde podemos linealizar, ¿no? Aquí linealizamos. Si no podemos hacer esto, pues directamente no podríamos aplicar el método de mínimos cuadrados. Entonces, bueno, este es el panorama, ¿no?, de las aplicaciones, que la verdad está bastante bueno, del problema de mínimos cuadrados. Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo
usando Octave. Para el ejercicio aplicado vamos a usar datos reales. Vamos a utilizar este modelo de poblacional exponencial y vamos a usar datos reales también. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta página donde pude conseguir información actualizada del coronavirus, verdad que es un tema que está ahí bastante es de la actualidad, ¿no? Entonces, si se fijan, acá existe la opción de descargar diferentes archivos. Puede ser un Excel, un CSV, un archivo de extensión JSON. Particularmente Octave tiene la posibilidad de trabajar cómodamente con archivos de extensión CSV. Entonces yo descargué este archivo, yo ya lo tengo en mi computador, se los voy a mostrar. Aquí pueden ver el archivo en cuestión, ya está descargado. Yo le puse aquí nombre, ¿no? Le puse datos coronavirus.csv. Entonces veamos aquí que, por ejemplo, acá nos menciona el tema del total de casos, la categoría, ¿no? Total de casos. Y aparecen por países, ¿no? Primero aparece aquí Afganistán, se ve el historial de Afganistán. Luego vemos aquí Albania, ¿no? Aquí están todos los países. Particularmente nos vamos a ir a Honduras por obvias razones. Vamos a ver que Honduras debe estar cerca de las H, ¿no? Ya lo vamos a anotar aquí. Está Fiji, Finlandia. Y seguimos en las Gs. Acá está Honduras, podemos ver. Acá está el registro de datos de Honduras. Aquí empiezan desde el marzo, desde el marzo de este año, 12 de marzo de este año, y ahí empieza con 2 casos, ¿no? Entonces, bueno, este es el archivo, ¿no? Está en este formato CSV, que es un archivo con el que Octave trabaja bastante bien. Veamos cómo funciona esto. Voy a ir aquí, acá está Octave. Yo ya me encuentro en el directorio donde está ese archivo. Aquí lo pueden ver al lado izquierdo, dice datos coronavirus.csv. Entonces es posible, fíjense, con un comando bastante sencillo que se llama justamente CSV, acá está CSV read, cargar ese archivo en formato de matriz. Vamos a verlo aquí. Simplemente llamo a esta función que se llama CSV read. Vamos a ver aquí. CSV read, y entre paréntesis lo que escribimos es el nombre del archivo entre dobles comillas. En este caso es datos, ¿no? Coronavirus.csv. Si yo hago eso, pues la matriz se carga, ahí se va a cargar, y ya pueden ver ustedes al lado derecho, aquí vemos, ¿no? Que aparece el archivo de tipo doble. Aquí aparecen unos valores, nos dicen que son complejos porque bueno, y ahí fijándome, ¿no? Me di cuenta que las fechas las guarda, o sea, no guarda información como las etiquetas, es decir, no guarda esto de HND, North, América, Honduras, todo esto no lo guarda solo la información numérica. En este caso, la fecha la guarda como un número complejo porque no lo sabe traducir en ese caso. Pero la información que nos interesa en este caso es la información correspondiente a la columna de las Fs, que son cómo van creciendo los datos, ¿no? O sea, el inicio aquí es 2, que es un problema de crecimiento poblacional al final, solamente que en este caso es de personas infectadas, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 24, aquí no hubo cambio, ¿verdad? En este de acá. Y así, ¿no? Tenemos esta información. Entonces, nosotros ya tenemos un archivo que contiene toda esta información. Podemos ver que, una matriz que contiene toda esta información. Podemos ver que es el tamaño, ¿no? Es de 31.706 filas por 34 columnas, ¿no? Eso es bastante grande.
Sucede que la información que tenemos acá se encuentra en la columna número 5 y además yo ya tengo delimitado, aquí se puede ver cuáles son las marcas, ¿no? Es de 12.757, la información de Honduras en filas es de 12.757 hasta, podemos ir viendo aquí, la última información está en 12.886. Entonces nosotros podemos visualizar esa información simplemente con el formato que ya conocemos. Nos escribimos 12.757 hasta 12.886 y esa información, como les menciono, se encuentra en la columna número 5. Si yo lo hago, puedo ver ahí la información de esa columna. Vean que al final está 34.611, que es el final que vemos aquí, 34.611. Y el inicio pues debería ser 2, acá está, ¿no? Podemos verlo ahí. O sea que en efecto estamos trabajando con esa fila, ¿no? Con esta columna, perdón, la columna que corresponde a Honduras. Entonces, si se fijan, ahí tenemos datos de crecimiento poblacional y el tiempo en este caso serían días, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días y así en adelante. Entonces con esto podemos aplicar la técnica de mínimos cuadrados para ver cómo se ajustaría un modelo exponencial a este crecimiento, ¿no? Vamos a verlo acá. Yo me he creado un script para todo esto en lugar de hacerlo así desde la ventana de comandos y aquí lo pueden ver. Voy a ir explicando línea a línea qué significa cada cosa. En la línea número 1 pueden ver que lo que estoy haciendo es cargando la información, ¿no? Justo como lo mostré al inicio. En la parte de abajo pues ubico la información del país. En este caso pues he tomado Honduras, ¿no? Y lo guardo en una variable. Honduras ya sería un vector que contiene la información de la población, del crecimiento, ¿no? de los infectados. Luego en la fila número 3 de este código lo que hago es calcular el tamaño del vector Honduras. En este caso me va a decir, ¿no?, cuántas filas y cuántas columnas hay. Obviamente el número de lo que me interesa particularmente ahorita es el número de filas, ¿no? Ya sabemos que esto es un vector columna en realidad, ¿no? Pero lo que me interesa es el tamaño de las filas, que lo denota M en este caso, ¿no?, que es el elemento que tenemos aquí. Luego creo el vector de unos. ¿Por qué? ¿Por qué creamos un vector de unos? Porque para resolver el problema de mínimos cuadrados, podemos notar aquí, vamos a necesitar una matriz donde tengamos una columna de unos, que es lo que nosotros vemos justamente aquí, ¿no? Columna de unos. Y debe tener el tamaño de la información de los datos, ¿no? Por eso, si ustedes notan acá, yo estoy usando el comando ones o ones con esas dimensiones, ¿no? de dimensión m, 1, ¿no? que ese m corresponde con la cantidad de datos. Luego necesitamos t también, porque acá tenemos la información en el tiempo. Pueden ver ustedes, vector de tiempos. Y en este caso es bastante sencillo porque el tiempo pues avanza así, ¿no? 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, ¿no? Entonces podemos verlo acá. Lo que hice es usar el comando linspace desde 1 hasta m puntos, ¿no? Eso lo que me va a dar es simplemente eso que estaba mencionando, 1, 2, 3 hasta m. Y como normalmente lo que ofrece cuando usamos el comando linspace, normalmente lo que obtenemos es un vector columna. Para tener ese cuidado hay que darle la dimensión correcta, que es una dimensión de un vector columna. Entonces existe esta función que se llama reshape, que lo que hace es cambiarle la dimensión a un vector. Entonces en este caso le pasamos el vector de interés, que es t, y le decimos que la dimensión que queremos es la dimensión de una columna de m por 1, ¿no? Y eso pues ya actualiza t de una manera como esperaríamos. Ya con esto podemos construir la matriz A, que como veíamos acá, esta matriz, ¿no? Esta matriz que vemos aquí, que normalmente le llamamos A, es el vector de unos y luego el vector de tiempos, ¿no? Y se puede escribir cómodamente en Octave de esta forma, simplemente escribiendo unos,
t. Con eso ya tenemos ese vector. Por otro lado, al lado derecho, el vector de la derecha o el vector b vienen a ser los logaritmos de los elementos de la población, ¿no? Entonces, como la población está guardada en la variable Honduras, como podemos ver aquí, pues simplemente aplicamos el logaritmo a Honduras, ¿no? Así de sencillo. Luego, como establece el problema el método de mínimos cuadrados, lo que tenemos que hacer es resolver, aquí lo teníamos, ¿no? Lo voy a amplificar acá. Lo que tenemos que resolver es este sistemita que está acá, ¿no? Que es A traspuesta por A traspuesta por B. Y ese cálculo se hace en la línea 9 y en la línea 10, pueden ver acá. Usamos el comando transpose. Lo que hace es transponer justamente a la matriz A y la multiplicamos por A. Lo mismo pasa con el vector B, ¿no? Hacemos exactamente lo mismo. Este comando funciona para resolver sistemas lineales, se llama linsol. Lo que recibe es la matriz del sistema lineal y como segundo parámetro el vector de la derecha, ¿no? Eso se almacena en el vector X. Aquí lo imprimo, ¿no? Pero aunque en realidad no es necesario. Y luego lo que ocupamos es obtener los parámetros del modelo. Entonces, si notamos, vamos a regresar aquí al problema. En este tipo de problemas, lo que nosotros encontramos son este A, que vemos aquí, y este B. Aquí obtenemos este A sombrero, pero lo que nosotros queremos es A normal, ¿no? el A del inicio del modelo. Pero sabemos que hay una relación entre A y A barrita en este caso. Y esa nosotros podemos recuperar en este caso A simplemente haciendo esto, ¿no? A es igual a E elevado a la A barrita, ¿no? Y ya teniendo A y B, pues nosotros podemos obtener el modelo como tal, que es esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces veámoslo acá. Aquí le estoy pasando la información de la primera componente, que esto vendría a ser A línea, A sobre línea, y la componente de B es simplemente la segunda componente de X, ¿no? Los he almacenado en A1 y B1 para no confundir con esta B de la línea 8, ¿no? Los coloqué así. Y finalmente el modelo poblacional lo escribo como una función. Escribimos así: A1 punto por la exponencial de B1 punto por T. Los puntos aquí son importantes siempre que usemos vectores. Cada vez que vayamos a usar un vector, siempre hay que colocar a los operadores, o sea, multiplicaciones, divisiones, restas, hay que precederles un punto. Cuando nosotros hacemos eso, entonces tenemos garantizado que las operaciones entre vectores se van a dar de forma normal, ¿no? Muy bien, ya con esto pues al final imprimimos aquí para contrastar, ¿no? Imprimimos la información la información real, Honduras, contrastada con la información del modelo para ver si se ajusta bien, o al final pues tal vez se ajusta mal, ¿no? O no se ajusta tan bien. Muy bien, vamos a escribir aquí. Vamos a llamar a este pequeño archivo, ¿no? Que se llama mínimos cuadrados. Lo mandamos a llamar. Y pues aquí tenemos las aproximaciones, ¿no? El modelo es lo que vemos en puntitos rojos y los datos reales son lo que vemos en la curva de color azul. Como vemos, al final se ajusta bien al inicio, podemos notar eso, pero al final no corresponde bien el ajuste, ¿no? Vemos que hay un salto. Pero bueno, este es como parte del trabajo del investigador. Tiene que como testear, ¿no? O probar modelos, ¿no? A ver si estos se ajustan o quizás requieren de otro modelo. Tal vez este no es el modelo indicado, ¿no? Y seguramente no lo es en este caso por este comportamiento que vemos acá. También es importante que nosotros encontremos el error. Esto no lo había colocado aquí, entonces podemos estimar ese error. Entonces el error, ¿cómo lo calculamos, ¿no? Vamos a escribir aquí el error. Vamos a calcular el error promedio, ¿no? Vamos a hacer ese cálculo. Recordemos que esto era la norma.
aquí existe la función norma, aquí la tenemos, de la diferencia, ¿no? Que es b menos a multiplicado por el vector solución, que en este caso es x, y esto dividido entre la raíz cuadrada de m, ¿no? Caso. Entonces podemos aquí imprimir un mensaje que diga el error promedio es, y vamos a escribir aquí error promedio, darle punto y coma en ambos lados. Voy a llamar de nuevo a mínimos cuadrados. Y aquí podemos ver el error promedio. Vamos a ver, nos dio, vamos a dejar de imprimir otras cosas. Vamos a dejar de imprimir esto ahorita, lo vamos a comentar. Aquí me faltó, vamos a ponerle punto y coma. Si uno no le pone punto y coma, ¿no? Entonces no se imprime lo que es. Vamos a ver acá, y aquí tenemos el error promedio, ¿no? El error promedio es de 0.62182, ¿no? Bueno, no es un error tan alto, no es un error tan alto. Quizás se empareja en este caso porque tenemos buenas aproximaciones al inicio pero malas al final, ¿no? En general, pues el modelo no se ajusta muy bien. Se puede ver a simple vista que al final no se ajusta bien, ¿no? Existen otros modelos, por ejemplo está el modelo logístico. Ese sí tiene otra forma. Lo único es que no es natural para linealizarse, ¿no? Ahí hay que usar otras técnicas. Bueno, espero que esta clase les haya parecido interesante, ¿no? Dado que hicimos ahí un ejemplo con datos reales. Y bueno, nos veremos en un próximo video.